El abuelo en casa compartía las finanzas, Este rato de la tarde, que ya empieza siendo celebrativo, aunque tiene comienzo con una breve pero intensa y yo creo que también sustanciosa conferencia de cierre con el título La espiritualidad en el enfermo y su familia. Hemos pedido que prepare este tema a Xavier Azcoitia, que es la persona que me acompaña. Él trabaja en este centro coordinando al equipo de atención espiritual y a un nutrido grupo también de voluntarios, ¿verdad? Que estáis aquí. Ahora levantar la mano, que a vosotros no os hemos pedido que levantéis la mano todavía. Sois parte de un equipo muy grande de personas voluntarias que acompañan a, entre otros, personas con enfermedad de Alzheimer, y muchas gracias también por vuestra participación en este evento. La espiritualidad en el enfermo de Alzheimer y su familia la imparte Xavier Azcoitia, que de formación es teólogo, se ha formado también en varios másteres en este centro y en otros lugares, máster de duelo, en counseling, y a lo largo del año dedica mucho de su tiempo, aparte del acompañamiento a personas enfermas y a sus familias, también a la formación y a dinamizar proyectos de este tipo en otras entidades. Te dejo la palabra, Xavier. Gracias, Cristina. Bueno, vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando, y en este camino del final habíamos pensado que sería interesante que reflexionáramos unos minutitos, media hora, no mucho más bien mucho menos, a ser posible, sobre la espiritualidad en el enfermo de Alzheimer y de su familia. Siempre me pego con los mandos estos, tienen poco espíritu. ¿Ves? Tenemos un pequeño problemilla. Está encendido, sí. On. Está. A ver si... Mira. Perfecto. Parece ser que andan los espíritus perdidos por la casa y no se están aliando. Bueno, ahora sí. Muy bien, vamos a intentar reflexionar durante un ratito sobre qué es esto de la espiritualidad, qué es esto de la espiritualidad en el ámbito del Alzheimer, qué palabras pueden ser significativas que nos pueden ayudar a entender y poner un poquito de luz sobre cómo puede ser que alguien con un deterioro cognitivo inicialmente bajo, porque, ¿verdad?, la enfermedad no empieza en el final, la enfermedad empieza, como todas, en fases muy iniciales, donde uno se encuentra más o menos como nos podemos encontrar cualquiera de nosotros, y va poco a poco avanzando, en la medida en que el deterioro cognitivo se va haciendo cada vez más severo, el deterioro físico se va haciendo más severo, el deterioro emocional se va haciendo más severo. Incluso sería lícito y legítimo preguntarnos si es posible que alguien con tal deterioro es capaz de poder tener vida espiritual, y en qué medida los que acompañamos, seamos familiares, seamos trabajadores, seamos voluntarios, podemos también ayudar a crecer nuestra vida en la medida en que seamos capaces de incorporar una mirada desde la espiritualidad a esa realidad de sufrimiento en la que se encuentran el paciente, se encuentra la familia, y nos encontramos también nosotros, porque al final lo que tejemos y generamos con las personas son relaciones de amor. Por eso, lo primero que quisiera que nos preguntáramos por un momento es ¿qué entendemos por espiritualidad? Y me imagino que vosotros, como yo, todos tenemos experiencias en la vida que nos ayudan a ver la realidad con otros ojos, con otra mirada. Si os fijáis en la diapositiva, veréis diferentes realidades. Algunas de ellas son experiencias que están vinculadas a grandes momentos de felicidad y de amor. Otras están vinculadas a la belleza o al arte. Hay otras experiencias que tienen que ver con el contacto con la naturaleza, o con la pertenencia a un grupo o a una comunidad. Otras son experiencias que podemos tener en el marco de la contemplación, del silencio, de la meditación, de la oración. Y también hay experiencias que nos ayudan a ver la realidad con otros ojos dentro del marco del sufrimiento, del duelo, o en experiencias en que el morir se encuentra
cercano a nuestra vida. Todas esas experiencias hacen que de algún modo miremos la realidad con otros ojos. Nos ayudan a ver la vida de otra manera. Al final la resumimos haciendo, es decir, nuestro interior se abre, respiramos de otra manera y somos capaces de decir lo indecible buscando palabras desde el asombro y desde la admiración. Os voy a poner un pequeño cuento en el cual podríamos ayudar a detectar con las dificultades que las palabras tienen lo que puede ser una experiencia espiritual. Nos dice una persona: cuando murió mi madre, heredé su telar de tapices. Cuando era un niño, yo solía sentarme a sus pies mientras ella trabajaba. Os pregunto, ¿habéis visto alguna vez tejer tapices desde abajo? Si uno mira desde abajo el tapiz, lo que verá es un caos, hilos diferentes de todos los colores entrefijándose, cruzándose sin ningún orden y sin ningún sentido. Nos dice el mismo autor: cuando crecí, fui capaz de observar su trabajo desde arriba. Entonces comencé a apreciar los patrones. Me di cuenta de cuáles eran las figuras y los colores. Y nos dice, la vida es como esto. Desde la perspectiva humana no podemos observar el dibujo completo. Pero que no seamos capaces de ver el dibujo real de todo lo que está pasando no nos debe de llevar a desesperarnos, diciendo que porque no vea claro eso no tiene sentido. Siempre hay sentido y siempre hay propósito, incluso en los momentos más oscuros, aunque nosotros no estemos siendo, porque todavía seamos muy bajitos, ver las cosas del lado correcto. Esta reflexión en la que intentan poner palabras a esa experiencia difícil de ser contada, que es la experiencia espiritual, intentando decir lo indecible, nos apoyamos en este pequeño relato del rabino Cohen. Por lo tanto, cuando hablamos de experiencias que llamamos espirituales, las colocamos en una dimensión del ser humano que hace referencia a esa experiencia. Hay una dimensión del ser humano que nos ayuda a entender, a ver, a penetrar, a comprender ciertas experiencias que se nos hacen muy difícil de decir y que todos intuimos que son las experiencias más hondas que tenemos las personas. Y esa dimensión a la cual le vamos a llamar dimensión espiritual. Y como compartimos la dimensión biológica con el resto de los bichos de la creación, como compartimos otras dimensiones con el resto de todo lo que habita y nos rodea, lo que diremos es que esta dimensión espiritual, por ahora, es lo que entendemos que es verdaderamente y genuinamente más humano. ¿Cuáles son las características de esa dimensión espiritual? Bueno, si nos paramos a mirar, nos daremos cuenta que todos nosotros, mirando a nuestro interior, intentamos hacer estas cosas que aparecen en esta diapositiva. Todos y cada uno de nosotros queremos buscar sentido a nuestra vida. Pues la capacidad que el ser humano tiene a la hora de intentar hacer ese itinerario para intentar dotar de sentido su vida y su realidad, esa capacidad entendemos que es una de las características de la dimensión espiritual del ser humano. También la capacidad de tener confianza y de tener coraje cuando las cosas se hacen muy difíciles y muy cuesta arriba en la vida. La capacidad de amar profundamente y de ser capaces de perdonar e incluso de reconciliarnos en medio de experiencias muy dolientes y muy sufrientes. De orar y de ser capaz de ver un poquito más allá de las circunstancias que tenemos delante. Y a las personas esta dimensión nos capacita para trascender una realidad de la cual se nos hace muy difícil dar razón, pero de la cual todos somos conscientes. La vida está llena de experiencias de sufrimiento y necesitamos ser capaces de atravesar ese sufrimiento, de mirar un poquito más allá, de trascender esa realidad. Por lo tanto, ¿qué entendemos por espiritualidad? Pues si os sirve la definición, la dejo ahí y os la leo. Espiritualidad es esa aspiración profunda que tenemos todos los seres humanos
ese anhelo de tener una experiencia de la vida y de la realidad que nos permite vivir la vida de un modo integrado, conectado, trascendido y que dé sentido a nuestra existencia. Y además la vinculamos con valores, la vinculamos con principios que fomenten amor y que fomenten paz. Por lo tanto, si yo me pregunto y os pregunto qué es ser espiritual, os coloco esas puertas están muy cerquita de la casa donde viven mis padres. Esas son las puertas del santuario de Aránzazu y si os fijáis, veréis que no tienen cerradura. Porque las cosas importantes en la vida se abren desde fuera o desde dentro. ¿De dónde os parece que se abren? ¿Y la vida de los seres humanos desde dónde se abre? ¿Desde fuera o desde dentro? Cada vez que te acercas a alguien que se encuentra en una situación de dolor y de sufrimiento, somos capaces de abrir, sí, si vamos con un abrelatas, pero eso solo genera más sufrimiento. Al final, ¿cómo conseguimos entrar en contacto con lo profundo del otro? En la medida en que hace lo que se hace en esas puertas. Esas puertas desde donde se abren, como nuestra vida, se abren desde dentro. Por lo tanto, alguien espiritual es alguien que anda apasionadamente buscando sentido en la vida, manteniéndose abierto a las respuestas que a uno le pueden conmover profundamente. ¿Tiene algún sentido hablar de espiritualidad en el marco del Alzheimer? Bueno, yo no voy a decir del Alzheimer más que dos cositas. La primera es esta, algo que a lo largo del día de ayer y el día de hoy muchos de mis compañeros os han dicho, que el Alzheimer es fundamentalmente una enfermedad, que es degenerativa y que no sabemos ni de dónde viene, y lo que sí sabemos es fundamentalmente a dónde va. Y que ese trastorno se inicia de manera insidiosa y lenta, y que evoluciona progresivamente, y que por lo tanto va minando la salud física, la salud emocional, la salud relacional de esa persona a lo largo de su proceso. Pero si lo decimos de otra manera, también podríamos decir que es como un ladrón, que te va robando la memoria día a día, que mina tu capacidad de razonar y de conocer, de hablar y de actuar, y que te va a arrebatar todas las capacidades más básicas del ser humano. Pero lo podemos decir todavía de un modo más sencillo. La persona con Alzheimer es alguien que siendo muy rico, que es como cada uno de nosotros somos, se va haciendo poco a poco muy pobre. Y esa experiencia de dejar de ser rico y de irse convirtiendo en cada vez más pobre genera algo a lo que todos le llamamos aproximadamente de la misma manera: sufrimiento. ¿Es el sufrimiento el lugar donde puede la espiritualidad ayudarnos a dotar esa experiencia de sentido y poder crecer llevando tu vida a plenitud? Esta es la pregunta que nos queremos hacer esta tarde. Lo primero que creo que es bueno recordar es que las personas con Alzheimer nos recuerdan ciertas cosas. Y la primera de ellas es que la condición humana está llena de sufrimiento. Aunque solo sea porque nos visibiliza los límites y las pérdidas de esa condición humana. La experiencia de sufrimiento que nos recuerdan los enfermos con Alzheimer es enormemente profunda. Y nos pone en contacto con una experiencia a la que un filósofo que era médico y que se llamaba Karl Jaspers llamaba las situaciones límite. El sufrimiento, la muerte, nos colocan ante experiencias vitales. ¿Recordáis? Al principio hablábamos de experiencias espirituales, es decir, la enfermedad, la muerte nos colocan ante experiencias vitales que pueden ser espirituales, donde el ser humano pone a prueba sus convicciones más profundas. A esas experiencias les llamamos las experiencias límite. ¿Qué nos recuerdan las personas con Alzheimer desde esta mirada de las experiencias límite? Lo primero que creo yo nos recuerdan nuestros compañeros en esta casa de la quinta y de la cuarta y de la tercera y de la segunda y algunos de la primera, es que huir de la experiencia de sufrimiento del otro es huir de tu propia condición humana. Creo que la segunda cosa que nos recuerdan los pacientes con Alzheimer es que la historia de cada persona con Alzheimer
es un templo vivo que ha de ser conservado, cuidado y transmitido. Y creo que todo ser humano, hasta el más desposeído de algunas capacidades que podríamos considerar genuinamente humanas, como son la razón y la memoria, no solo no pierde su condición humana, sino que expresa la humanidad común a la que todos pertenecemos, y no solo pertenecemos, sino que somos responsables de que se mantenga como condición en todos los casos. Pero creo que también las personas con Alzheimer nos enseñan que el vínculo espiritual mantenido y alimentado con esa persona se hace desde el reconocimiento de la dignidad del otro. No estamos delante del otro para que el otro sea digno, sino que estamos delante del otro para reconocer su dignidad y pedirle a él que reconozca la mía. ¿Por qué? Porque, como decía aquel filósofo judío de principios del siglo XX, Martin Buber, yo paso a ser yo solo cuando hay un otro que me reconoce como tal. Y cuando me siento delante de alguien que se encuentra en situación de sufrimiento, los mirados somos ambos. Yo te miro, pero me dejo ser visto. Y en la medida en que yo me dejo ser visto, tú me dejas que yo te mire a ti. Por lo tanto, creo que ese modo de encontrarse puede ser la mejor manera de expresar nuestra lucha contra el sufrimiento evitable y contra el sinsentido. Y me imagino que dentro del auditorio habrá algunas personas que, colocadas dentro de la mirada de esta casa, también puedan tener una mirada desde una espiritualidad religiosa que incluso la cristalicen desde el ámbito cristiano. Creo que una espiritualidad de la fragilidad no solo es la más verdadera porque conecta con la dimensión humana frágil, sino porque también creo que conecta con la experiencia del crucificado. Por lo tanto, escuchando lo que creo que nos dicen los enfermos con Alzheimer, a mí me surge esta paradoja. Y la paradoja es que es verdad, que el Alzheimer es una enfermedad degenerativa y que la espiritualidad se nos presenta como una realidad o como un proceso regenerativo de la realidad humana y de la relación humana. Por lo tanto, del mismo modo que la enfermedad física nos va minando, puede ser que la espiritualidad y la vivencia que hagamos de ella en el encuentro con el otro nos regenere y nos recupere continuamente como lo que nunca dejamos de ser, un ser plenamente humano. Es cierto que el sufrimiento vuelve a aparecer y que sigue estando ahí. Y no lo queremos negar, ni siquiera lo queremos dulcificar. Pero también es verdad que la enfermedad y el sufrimiento han sido catalizadores de grandes transformaciones espirituales a lo largo de la historia. Son muchos de los grandes maestros de espiritualidad quienes han sido capaces de ver más allá en esa realidad del sufrimiento. Y creo que la tarea de la vida espiritual, por lo tanto, no es otra que convertir lo inevitable en un acto de abandono y de consciencia. Somos o nos dejamos trabajar en la dimensión espiritual para ser capaces de trascender lo que parece inevitable, convirtiéndolo mediante el abandono y la consciencia en una realidad que se puede convertir en nuestra aliada. Por lo tanto, podemos hablar de espiritualidad en medio de la experiencia del sufrimiento. Dice José Carlos Bermejo en uno de sus libros que el espíritu queda tocado, es decir, el ser humano queda totalmente tocado por la proximidad del sufrimiento. Y es cierto, cuando el sufrimiento aparece desde dentro para afuera o cuando impacta contra ti, el ser humano queda totalmente tocado. Dicen los grandes místicos que esa experiencia que nos coloca, recordáis, en las experiencias límites, se le podría llamar sacralidad salvaje. A mí me encanta el término. Es decir, el sufrimiento es promotor de una sacralidad salvaje. ¿Por qué es sagrado el sufrimiento? Porque nos coloca ante una realidad que no es ordinaria y que puede ser reveladora y transformadora en vez de destructiva. Ser capaces de darle sentido al sufrimiento y proveer de herramientas para que el ser humano no lo esquive, no lo pase por encima ni por debajo, sino que sea capaz de atravesarlo, debería de ser una de las tareas que tendríamos que hacer desde la dimensión espiritual. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? De trascender el sufrimiento. Y Carl Gustav Jung, el psicoanalista,
decía ya allí a principios del siglo XX algo que nos parece a todos evidente, pero de lo cual muchas veces no somos conscientes: que las cosas de las gordas de la vida no se solucionan. La muerte, el sufrimiento, así como la mayoría de los grandes problemas de la vida, son insolubles. Nunca pueden solucionarse, como mucho, y no siempre trascenderse. Por lo tanto, cuando hablamos de trascendencia, citamos también a otro que de esto sabía muy poquito, ¿verdad? A un tal Viktor Frankl, que nos dice que cuando nos enfrentamos a un destino que no podemos cambiar, y la enfermedad de Alzheimer decíamos que es una enfermedad neurodegenerativa, que es progresiva, y que nos va a llevar hasta el final del camino, en situaciones en las que va a haber sufrimiento y muerte, estamos llamados todos y cada uno de nosotros a ponernos de puntillas, a dar lo mejor de cada uno de nosotros mismos, siendo capaces de elevarnos incluso por nosotros mismos y creciendo incluso más allá de nosotros mismos. Es decir, que no nos desarrollamos, sino que fundamentalmente, como las crisálidas, nos transformamos. Podemos sacar a la luz aquello de lo que realmente estamos preñados. No debemos de olvidar que la enfermedad de Alzheimer no debuta, como os decía, en su fase más avanzada. Es un largo camino, es un itinerario doliente que se puede convertir en un itinerario de crecimiento espiritual, tanto para el paciente, para su familia y para sus amigos, y tanto para sus cuidadores formales o informales. Puede ayudar a crecer, pero también nos puede destruir. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, las crisis y la enfermedad severa, la amenaza de la muerte, el sufrimiento, generan crisis que generan a su vez cambios indeseados, múltiples, que nos afectan en profundidad. Es como si hubiese un enorme muro contra el que nos lanzáramos a toda la velocidad y chocásemos, con el riesgo de terminar destruidos. Nos producen dolor y nos producen resistencia. No son lo que queríamos. Nadie desea tener Alzheimer. No es lo que esperábamos. No son las circunstancias deseadas. Y muchas veces la realidad se nos impone y creemos no estar preparados ni para afrontar ni para soportar la situación. Además, las crisis se van a caracterizar, ¿por qué? Porque van a generar una coyuntura en la que se van a dar cambios a todos los niveles del ser. Cambios cognitivos, emocionales, conductuales, sociales y espirituales. Hay un místico de la Edad Media, Tauler, que dice que las crisis se convierten en tiempo de fecundidad. Y dice él, utilizando el símil de la serpiente: cuando la serpiente percibe que comienza a envejecer, a arrugarse y a oler mal, busca un lugar con juntura de piedras y se desliza entre ellas de tal manera que deja la vieja piel y con ello crece la nueva. Lo mismo debe de hacer la persona con su vieja piel, esto es, con todo aquello que tiene por naturaleza, por grande y bueno que sea, pero que ha envejecido y tiene fallos. Por eso es preciso que pase por entre dos piedras muy juntas. Si una criatura te quita la apretura, sea la criatura que sea, arruina por completo el nacimiento de Dios. A nosotros esto nos resulta totalmente difícil de creer. Solo la apretura provoca la apertura. Solo atravesar la experiencia de sufrimiento, acompañado por un tutor de resiliencia, acompañado por un familiar, acompañado por un trabajador sereno y capaz, por un voluntario, solo en la medida en que somos capaces de no evitar, sino de atravesar entre las dos piedras, podemos nacer a una nueva realidad. Es para eso, y solo para eso, para lo que sirve la vida espiritual, para nacer continuamente de nuevo. Y es a través de la asunción del propio dolor,
por medio de la atención plena y de la consciencia, el modo en el que uno es capaz de atravesar y de trascender. Ello conduce a una comprensión mucho más honda de uno mismo y de lo que se está viviendo. Uno puede salir de los mecanismos de defensa y aceptar su realidad y su vida. Y es capaz de no solo mirar para atrás, sino de mirar para adelante y trascender una realidad en la que puede poner nombre a emociones, a sentimientos, a legado, a esperanza y a experiencia de encuentro. De tal manera que se produce una profunda liberación que tiene como fruto una mayor compasión por lo propio y por lo ajeno. Y esa compasión se puede convertir en sabiduría. De ese modo, aunque nos parezca increíble, porque todos estamos claros en que el sufrimiento no es un bien. El sufrimiento no es algo deseable. El dolor no puede ser algo querido. Es el gran enemigo. Pero en medio de esa realidad de dolor, de enfermedad y de sufrimiento, pueden ser el territorio en el cual una persona puede construir su crecimiento. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de espiritualidad? Estamos hablando de que personas en situación de sufrimiento, en situación muchas veces de un enorme dolor interno, son capaces de cambiar su propia realidad. Dicen que el Dalai Lama un día les dijo a la gente que en una conferencia, me imagino que no muy similar a esta, les contó lo siguiente. Hablando, dijo, se le escapó lo siguiente: la espiritualidad es aquello que produce en el ser humano una transformación interior. Y como en el público siempre hay gente que está atenta, pues uno le preguntó y dijo, creo que no le he entendido muy bien. Yo practico la religión y observo las tradiciones de mi camino espiritual. ¿No es esto espiritualidad? Y el Dalai Lama le respondió, puede que sea espiritualidad, pero si en usted no produce una transformación, entonces eso no es espiritualidad. Y las creencias, y las experiencias, que aquello de lo que estamos revestidos internamente, no nos ayudan a cambiar, a transformarnos interiormente y ser capaces de digerir, integrar, construir y hacer parte de nuestra vida existencial aquello que estamos viviendo, tendremos que cambiar de algo, o de vida o de creencias. Y de creencias es mejor cambiar. La vida es lo único que tenemos, lo único que podemos es hacerla más ancha. Hay una canción de Migueli, que está en el primero de los CDs. Se me ha olvidado el nombre, ¿cómo es esto? En la que Migueli, cogiendo la espiritualidad de Camilo de Lelis, nos invita a cambiar la mirada. Y la pregunta es si podemos ver con el corazón. Es decir, si la espiritualidad me permite ver la real... ¿En la 1? ¿Mamen? En el CD1 hay una... en el CD número 1 aparece una canción en la que Migueli se pregunta, oiga, ¿podemos ver con el corazón? Y es verdad, si entrenamos la mirada, si esa mirada la hacemos desde esa dimensión espiritual, seremos capaces de ver en este centro en el que hay sufrimiento a toneladas, un jardín. Y podremos ver en los desechos, en los pañales sucios, ¿verdad, Dani?, la pasta de la caridad. Y podremos ver en las llamadas de los enfermos, incluso cuando nos pillan merendando o nos pillan desayunando, una melodía. Y podremos ver que en la tarea de acercarnos a la cama de los demás, en el servicio, pues veremos que es una liturgia. La cama es un lugar al que uno se acerca haciendo genuflexiones porque es un santuario, y las heridas son buzones donde, mediante apósitos, mediante cremas, mediante medicaciones, lo que vamos es mandando mensajes que lo que quieren decir es que lo que a ti te pasa, a nosotros nos importa. ¿Es lo que veis? ¿Qué veis? ¿Tiene cabeza? ¿Tiene manos? ¿Tiene piernas? ¿Qué os parece que puede ser? Puede ser una virgen. ¿Qué le falta? ¿Qué no tiene entre los brazos?
Y cuando la miráis, ¿qué es lo que veis? ¿La echas para atrás? ¿Qué es lo que veis? ¿Vamos para adelante? Es decir, si miramos con el corazón, si miramos con nuestros ojos, somos capaces, mamen, de ver en esto lo que realmente es esto. Por lo tanto, creo que es lícito preguntarnos, y voy terminando, si puede lo limitado ser bueno. ¿Puede para vosotros lo limitado ser bueno? ¿Estáis seguros? Por eso estamos deseando tener Alzheimer, ¿verdad? Estamos deseando tener cáncer. Estamos deseando estar enfermos, ¿verdad? No. No nos creemos de verdad. Por eso, mamen, es lo que vemos. Creo que solo desde los ojos del corazón, creo que desde los ojos de la dimensión espiritual, podemos tener experiencias espirituales con estas personas que nos puedan permitir decir que son personas valiosas. No valiosas para mí, ni para nosotros, sino valiosas en sí mismas. Y son valiosas solo por una razón, porque tienen la misma dignidad a la que yo pertenezco y, lamentablemente, algunos de ellos se encuentran en circunstancias mucho más adversas que las mías para construir un proyecto de vida. Por lo tanto, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de cualquier espiritualidad. No, hablamos de esta espiritualidad, de una espiritualidad de lo carencial, del no poder, que nos ayuda, entre otras cosas, colocándonos ante el mundo de las personas con demencia, ante sus familiares, ante los trabajadores que les cuidan, ante los voluntarios que les acompañan, a descubrir nuevas necesidades que se encuentren dentro del territorio del no puedo. En el no puedo solo hay sitio para lo importante, solo hay sitio para lo eficaz, solo hay sitio para la confianza, solo hay sitio para la esperanza, para el sentido y para unas relaciones que sean de sanación y salvación. Y os subrayo la esperanza, porque la esperanza, como dice Václav Havel, no parte del convencimiento de que las cosas van a salir bien. No, las cosas van a salir mal. No solo van a salir mal, van a salir muy mal. Pero tiene sentido hacerlas. No se va a curar ninguno, pero tiene sentido cuidarles. No van a mejorar, pero tiene sentido estar ahí. Merece la pena incluso estar ahí. Porque solo desde esa espiritualidad del no poder podemos plantearnos una espiritualidad de poder. ¿De poder qué? De poder actuar amorosa y responsablemente. La mirada de la espiritualidad nos ayuda a ver que hay mucho más de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que pensamos o de lo que creemos. La vida tiene muchas capas de profundidad y crecemos en la medida en que avanzamos hacia adentro, hacia lo profundo, hacia la interioridad, que es lo mismo que salir a la exterioridad, porque lo contrario de la interioridad no es la exterioridad, lo contrario de la interioridad es la superficialidad. Y cuando uno cuida la interioridad, el interior es necesariamente en el exterior solidario. La superficialidad nunca puede ser solidaria. Por lo tanto, si trabajamos la interioridad, ¿qué vamos a hacer? Pues identificarnos con la persona enferma. Vamos a reconocernos con su dignidad, porque él es valioso y me recuerda continuamente que yo también lo soy. Me capacita a mí con su relación y da sentido a mi vivir diario. Reconozco su dignidad porque me ayuda a reconocer diariamente mediante las tareas de acercarme, mediante el desempeño, mediante la mirada, que él es un valor en sí mismo, que es valioso, y yo también. Y reclama, exige ser tratado bien, y me obliga necesariamente, no solo al no mal, de lo que habréis hablado a la mañana con Mamen, con Laura y con Javier, sino que me obliga a la virtud, al bien, a hacer el bien, a estar bien y a hacer el bien, como decía el difunto Paco Álvarez. ¿Y sabes qué? Que porque eres valioso, te doy voz y te escucho. Te valido, te reconozco, ayudo a que expreses, y todo lo que tengas para decir, aunque sea mediante los gritos y tu inquietud, es algo que merece la pena ser escuchado. Al final, la espiritualidad me permite tener una relación de cuidado
con alguien que se ha convertido en un amigo, porque solo los amigos son amigos, porque entiendo que para mí son valiosos. Al final, cuidar a las personas con Alzheimer en el rol de trabajador, de voluntario y sobre todo el de familiar, nos capacita para algo maravilloso, que es el amor. Nos hace y nos capacita para el amor, en la medida en que usamos conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes y virtudes. Y como decía Camilo de Lelis, en el servicio a los enfermos, mientras las manos realizan su tarea, los ojos estén atentos a que no falte nada, los oídos a escuchar, la lengua a animar, la mente a comprender, el corazón a amar y el espíritu a rezar. Finalizo ya. Interioridad, como os decía, no es lo contrario de exterioridad, sino de superficialidad. Todo esto sirve para descubrir que tanto él como yo estamos atravesados de infinito, fundamentalmente de amor infinito, porque desde la mirada de quien se encuentra en una silla de ruedas somos infinitamente amados. Y desde quien se acerca con amor al borde de una cama, ama infinitamente. Y eso, cuando uno está dispuesto a amar desde el infinito, genera descentramiento, es decir, deja uno de ocupar el centro del mundo. Y por lo tanto, buscaremos silencio, el que está detrás de las palabras, y nos permitirá que en la medida en que nos vayamos descentrando, hacer sitio para que los otros aparezcan. Porque cuando uno ocupa todo el sitio, no hay sitio para los demás. En la medida en que somos atravesados por un amor infinito, nos descentramos, hay espacio para la solidaridad y para la alteridad. Y nos permite construir una espiritualidad laica que dé sentido en una relación de interdependencia. De tal manera que en nuestra dependencia, en la que todos tenemos, somos capaces de esperar y confiar, somos capaces de soltarnos y abandonarnos, acoger y agradecer. Y en la autonomía que no dejamos de tener del todo ninguno, somos capaces de decidir y responder cuidando, sin límites, perfectamente, a cada persona, como lo hacía el Señor. Pero al final decíamos que buscamos una espiritualidad de relación que tiene como objetivo conectar. ¿En qué consiste? Consiste fundamentalmente en aprender a estar simplemente abierto en presencia del otro, como si hubiese una puerta en tu interior que tú conscientemente abres para permitir entrar al otro en tu interior. Eso es lo que creo que nos hace buenos profesionales, buenos voluntarios, buenos familiares. Fundamentalmente desde tres grandes actitudes: la compasión, la presencia y la hospitalidad. Nosotros en nuestra casa solemos hablar mucho de empatía, hablamos mucho de congruencia y hablamos de aceptación incondicional. Pero creo que es desde la compasión donde damos el salto de no solo reconocerle como valioso, a reconocerle que te comprometes con él porque es valioso. Y creo que una espiritualidad de lo limitado y de lo carencial nos permite dar el paso de reconocerte a valioso a comprometerte contigo porque eres valioso. Creo que una espiritualidad que incorpora el elemento de la presencia nos permite no huir de la falta de la palabra, ni de la agitación, ni de la inquietud. Y creo que una hospitalidad adecuada a la realidad nos permite no solo que hay un tú, vienes y yo te acojo y te acepto, sino generar un lugar en el que nos encontremos. Concluyo. ¿Qué me dicen los enfermos de Alzheimer? El ser humano es más que tu yo consciente y que tu ego no es todo. Que la verdadera humanidad habita en un sitio más allá de eso que controlo y me da tanta satisfacción y que ahora le llaman self. Me dicen que aquel que entra en contacto con su propio ser, con su propia mismidad, es capaz de trascender la contingencia para vivir en el ahora, en el momento y en el instante. Y que en el camino espiritual no hacemos nada especial. Intentamos llegar al momento y hacernos uno con aquello
que en ese momento estamos haciendo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues amarnos a la luz de como tú nos has amado, poniendo nuestro corazón en las manos del otro para que éste nos sostenga. Al final, todo esto solo sirve para una cosa, para ir a ti mismo, por ti mismo, desde dentro de ti mismo. Muchas gracias. El abuelo en casa compartía las finanzas.